Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, lo que está pasando en Oriente Medio, la última maniobra, los últimos ejercicios por parte de China en Taiwán, este cerco que está teniendo lugar en las últimas horas y pendientes sobre todo de la exclusiva de Reuters. Apunta que Vladimir Putin, que el presidente ruso, quiere un alto el fuego con las líneas actuales. Empezamos a ver todo tipo de reacciones, por ejemplo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que apunta que Rusia no quiere una guerra eterna en Ucrania. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos poniendo el foco en el hombre que ven en sus pantallas. Netanyahu se va a dirigir al Congreso de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha afirmado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigirá pronto al Congreso estadounidense en una sesión conjunta en medio de tensiones con el presidente Joe Biden por la guerra en Gaza. Hoy pendientes también de los jueces del máximo Tribunal Supremo de la ONU se pronuncian este viernes sobre la solicitud de Sudáfrica de ordenar a Israel que detenga su ofensiva en Rafah y se retire de Gaza, parte de un caso más amplio que acusa a Israel de genocidio. Los abogados de Sudáfrica pidieron la semana pasada al tribunal que impusiera medidas de emergencia y dijeron que los ataques de Israel contra la ciudad del sur de Gaza deben detenerse para garantizar la supervivencia del pueblo palestino. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia, también conocida como Corte Mundial, son definitivos y vinculantes, pero han sido ignorados en el pasado. El tribunal no tiene poderes de ejecución. Pues Bart, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, ha afirmado este viernes que ha dado órdenes para cortar la conexión entre la Embajada de España en Tel Aviv y los palestinos, así como restringir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos. Katz ha añadido que el motivo de esta decisión es el reconocimiento de España al Estado palestino y el llamamiento antisemita de la vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, quien ha subrayado esta semana un discurso con el eslogan pro-palestino desde el río hasta el mar. Miramos también a China. Las autoridades chinas han acusado este viernes al presidente taiwanés, Lai Ching-te, de jugar con fuego y empujar a la isla a la guerra con sus declaraciones que cuestionan el principio de una sola China por el que se rige el país, cuyo gobierno considera a Taiwán una provincia más bajo su soberanía. Dice que a esto se le llama jugar con fuego y aquellos que juegan con fuego terminan quemándose. Es lo que aseveraba el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, en el marco de la segunda jornada de maniobras militares puestas en marcha cerca de la isla, en respuesta a los comentarios independistas realizados por Lai tras jurar el cargo. Wu ha señalado que desde que juró el cargo, el líder de la región de Taiwán ha estado cuestionando seriamente este principio, lo que empuja a los compatriotas taiwaneses a una situación peligrosa y los expone al peligro de una guerra, según ha puntualizado un comunicado del Ministerio. Dice que cada vez que el movimiento que apoya la independencia de Taiwán provoca a China, tienen que ir un poco más allá con las medidas que toman en respuesta. Dice que además esto va a seguir sucediendo hasta la completa reunificación de la madre patria. Asimismo, ha defendido que las acciones puestas en marcha por el ejército chino, que continúa, por cierto, este viernes realizando maniobras en torno a Taiwán, sirven para poner a prueba la capacidad de combate de China en la zona y que esta medida tiene como objetivo combatir la arrogancia de la independencia taiwanesa y hacer frente a la injerencia extranjera y la intervención. Es lo que aseveraba antes de afirmar que se trata de medidas razonables, necesarias, legales y justificadas. Pendientes precisamente de Taiwán, les contamos que el ejército de China ha llevado a cabo este viernes un segundo día de ejercicios de guerra cerca de Taiwán, con simulacros para probar su capacidad de tomar el poder y controlar áreas clave. Unos ejercicios que, como les venimos contando, se han lanzado para castigar a Taiwán por los gestos separatistas de su nuevo presidente, Lai Ching-te. Los 2 días de ejercicios en el estrecho de Taiwán y cerca de grupos de islas controladas por Taiwán cerca de la costa china comenzaron apenas 3 días después de que Lai asumiera el cargo. Taiwán ha condenado las acciones de China. China, que considera a Taiwán gobernado democráticamente como su propio territorio y denuncia a Lai como separatista, condenó su discurso de toma de posesión el lunes, en el que instó a Beijing a detener sus amenazas y dijo que los 2 lados del estrecho no estaban subordinados el uno al otro. El comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación dijo en un breve comunicado que sus fuerzas continuaron el viernes con sus ejercicios denominados Joint Sword 2024A. Miramos también a Corea del Norte, y es que el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha dicho este viernes que el ejército detectó señales de que Corea del Norte se está preparando para lanzar su segundo satélite de esterilización. La agencia de noticias surcoreana, Yonhap, ha informado de que un funcionario del JCS dijo que se había detectado actividad en el área de Tongchan-ri. Las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están monitoreando y rastreando de cerca las actividades relacionadas. Según añadía el funcionario, Corea del Norte prometió enviar 3 satélites espías más a órbita este año, después de su primer lanzamiento exitoso en noviembre.
Miramos también al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha nombrado este jueves a Kenia como aliado principal fuera de la OTAN para estrechar la alianza entre ambos países, mientras Nairobi se prepara para desplegar la misión de seguridad multinacional en Haití. Biden lo anunció ayer en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto con el presidente keniano William Ruto, quien fue recibido con todos los honores en la primera visita de Estado de un mandatario africano a Washington desde el año 2008. Decía Biden: me enorgullece anunciar que estamos trabajando con el Congreso para designar a Kenia como aliado principal fuera de la OTAN. Es lo que expresaba el presidente estadounidense, que detalló que tomó esta decisión por la colaboración de Kenia en la lucha antiterrorista contra el Estado Islámico y Al-Shabaab, así como su apoyo a Ucrania y el plan de despliegue de la misión de seguridad en Haití. Miramos también a Hungría. Dice que la Unión Europea y la OTAN están preparando la entrada de Europa en la guerra de Ucrania, provocada por el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que asegura este viernes el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que defiende un acuerdo de paz con Moscú. Dice que lo que sucede hoy en Bruselas y en Washington es un tipo de preparación de la atmósfera para un eventual conflicto armado directo. Añade que podríamos decir que es la preparación de la entrada de Europa en la guerra, es lo que afirmaba Orbán. Declaraciones a la radio pública COSUD. Tanto la Unión Europea como la OTAN han subrayado que no buscan la confrontación con Rusia, pero Orbán dijo que el presidente francés Emmanuel Macron ha asegurado que no se puede hacer que Rusia gane la guerra, mientras que Polonia trata de derribar con su propio armamento misiles rusos que atacan también infraestructuras civiles en Ucrania. Dice Orbán que esta es una operación de comunicación, de preparación de una acción bélica. Además, centra su campaña, como saben, para las elecciones europeas, asegurando que el 9 de junio se decide entre la paz y la guerra. Hablamos del presidente ruso Vladimir Putin, exclusiva de la agencia Reuters, hablando en los últimos minutos de que está dispuesto a detener la guerra en Ucrania con un alto el fuego negociado que reconozca las actuales líneas del campo de batalla. Es lo que han apuntado a Reuters 4 fuentes rusas, afirmando que está preparado para seguir luchando si Kiev y Occidente no responden. 3 de las fuentes familiarizadas con estas discusiones dijeron que el líder ruso había expresado su frustración a un pequeño grupo de asesores, por lo que él considera intentos respaldados por Occidente de obstaculizar las negociaciones y la decisión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de descartar precisamente estas conversaciones. Dicen además que Putin puede luchar todo el tiempo que sea necesario, pero que también está dispuesto a un alto el fuego, a congelar la guerra, según decía otra de las fuentes a la agencia Reuters, precisamente una fuente que ha trabajado con Putin y tiene conocimiento de conversaciones de alto nivel en el Kremlin. Él, al igual que los demás citados en este artículo, hablaban bajo condición de anonimato, dada, como se imagina, la sensibilidad de este asunto. Para este relato, Reuters ha hablado con 5 personas que trabajan o han trabajado con Putin a alto nivel en el mundo político y empresarial. De momento, es la noticia, la congelación de la guerra en todos los frentes, la propuesta por parte de Vladimir Putin. Ha hablado también en los últimos minutos el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que dice que Rusia no quiere una guerra eterna. Ojo, porque nuevo movimiento por parte de Putin que pone contra las cuerdas a Occidente. Precisamente el presidente ruso se encuentra de visita en Minsk. El jefe del Kremlin ha coordinado maniobras nucleares tácticas con su socio, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Este viernes está previsto que debatan cuestiones de seguridad en primer plano y económicas. Además, según el embajador bielorruso, analizarán el conflicto en Ucrania y las maniobras de armas nucleares tácticas. Lukashenko nombró este jueves a un nuevo jefe del Estado Mayor del país, una medida que, según analistas, pretende demostrarle a Rusia la máxima lealtad de su vecino y aliado. Putin continúa de gira en torno a países aliados y mientras continúa la guerra en Ucrania. Este jueves, una decena de misiles han golpeado contra Kharkov mientras continúa la presión en el norte de la región. Según Reuters, las fuerzas rusas controlan más de la mitad de la localidad fronteriza de Vovchansk, en la región ucraniana de Kharkov, según un documento citado por la agencia TASS. Slaviansk, Kramatorsk y Pokrovsk serían los siguientes objetivos rusos una vez sus fuerzas tomen Vovchansk. Miramos también de nuevo a Rusia. Mensajes para la OTAN. Vincula a Ucrania con el atentado de Moscú y acusa a la OTAN de facilitar el traslado de mercenarios. Rusia está vinculando a la inteligencia militar ucraniana con el atentado en la sala de conciertos de Moscú y está acusando a los países de la OTAN de facilitar el traslado de mercenarios a Ucrania. 2 acusaciones que el jefe del FSB ruso ha lanzado en el día de hoy, según la agencia TASS, citada a su vez por Reuters. Pendientes también de una posible ampliación de fronteras por parte de Rusia. Los documentos que salían a la luz el pasado martes hablando de la ampliación de las aguas territoriales. Hay análisis, hay un estudio por parte del Instituto para el Estudio de la Guerra. Dice que Moscú está buscando poner a prueba la resolución de la OTAN después de que los guardias fronterizos del Kremlin retiraran las boyas que marcaban la frontera marítima de Rusia con Estonia, según un informe, como decíamos, del IS.
La policía y la Guardia Fronteriza de Estonia dijeron en un comunicado que las fuerzas del orden rusa retiraron parte de la frontera flotante colocada en el río Narva durante la noche del jueves. Las boyas se utilizan para marcar rutas marítimas y la frontera se coloca cada primavera como parte de un acuerdo de 2022 entre Tallin y Moscú, según dijo la policía estonia. Esta acción de Rusia, llevada a cabo a la sombra de la noche, dicen, encaja bien dentro del patrón más amplio del comportamiento provocador de Rusia, incluso en sus fronteras con sus vecinos. Más recientemente, dicen, también ha sucedido con Lituania y con Finlandia, es lo que apuntaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, que señaló en un comunicado que su país está en estrecho contacto con los aliados y socios de la OTAN, mientras, dice, continuamos contrarrestando las actividades malignas de Rusia en toda Europa. Hablamos también de Ucrania, y es que Estados Unidos está preparando un nuevo paquete de ayuda militar de 275 millones de dólares, que incluirá proyectiles de artillería de 155 milímetros, municiones aéreas de precisión y vehículos terrestres. Según informa Reuters, esta ayuda para armas, que podrá anunciarse este mismo viernes, utilizará la Autoridad Presidencial de Retiro, que autoriza al presidente a transferir artículos y servicios de las existencias estadounidenses sin la aprobación específica del Congreso durante una emergencia. Las fuerzas de Moscú han atacado la ciudad nororiental de Kharkov durante meses y lanzaron un asalto terrestre en el norte de la región circundante el 10 de mayo, una ofensiva que, según Kiev, se ha estancado en 2 líneas de ataque, al menos por ahora. Y mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido en su discurso a la nación de anoche a los países occidentales que le envían ayuda militar que le permitan atacar infraestructuras situadas dentro de la Federación Rusa, desde las que el ejército ruso golpea territorio ucraniano. Zelensky condenó los ataques rusos con misiles y bombas aéreas guiadas del jueves contra la región fronteriza de Kharkov, que mataron a 7 civiles y fueron lanzados desde el territorio ruso. Los achacó al déficit en defensas aéreas que sufre Ucrania y a la prohibición de golpear territorio enemigo con su armamento, que siguen imponiendo la mayoría de los aliados de Kiev. Ataques como los de ayer, dijo el presidente ucraniano, solo son posibles porque Ucrania aún tiene restricciones para defenderse, lo que afirmó Zelensky, que lamentó que su ejército siga sin poder destruir las lanzaderas de misiles con los que Rusia ataca a Ucrania desde el otro lado de la frontera, debido a estas restricciones y a la falta de misiles de largo alcance. Les contamos también que Corea del Sur y Japón anunciaron este viernes una serie de sanciones aplicadas a individuos, organizaciones y barcos relacionados con la supuesta adquisición de armas por parte de Rusia a Corea del Norte, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Seúl dijo que se habían impuesto sanciones a 7 individuos norcoreanos y 2 barcos rusos por el comercio de armas y otras actividades entre Pyongyang y Moscú. Los buques rusos llevaban una gran cantidad de contenedores entre Rusia y Corea del Norte que transportaban suministros militares en una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según apuntaba el Ministerio en un comunicado. Estados Unidos y Corea del Sur han acusado a Corea del Norte de transferir armas a Rusia para utilizarlas en su guerra en Ucrania. Moscú y Pyongyang han negado las acusaciones, pero el año pasado prometieron profundizar las relaciones militares. Pendientes de más noticias, más actualidad, más últimas horas, una pausa, unos minutos y volvemos con toda la información en Negocios Televisión. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social.
libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, pendientes también en los próximos minutos de la reunión del presidente ruso Vladimir Putin junto al presidente bielorruso Alexander Lukashenko, pendientes también de la rueda de prensa que va a tener lugar durante los próximos minutos. Miramos también a Japón. En este caso les contamos que la inflación subyacente de Japón se desaceleró por segundo mes consecutivo en abril, probablemente indicando que el Banco de Japón será paciente a la hora de subir las tasas de interés mientras el consumo sigue siendo frágil. Si bien la inflación se mantiene cómodamente por encima del objetivo del 2% del Banco Central, las autoridades están interesadas en ver que el impulso de precios de Japón lleva el sello de una demanda interna sostenible. El índice de precios al consumidor básico a nivel nacional, que excluye los alimentos frescos, aumentó un 2,2% interanual después de ganar un 2,6% en marzo, según mostraron los datos del gobierno el viernes. Coincidió con la mediana de las previsiones del mercado. Pendientes también de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, hablaba ayer sobre la política a tope de precios que dice sigue restringiendo los ingresos de Rusia y ayuda a mantener estables los mercados energéticos mundiales. Escuchamos a Yellen. Turning to ongoing conflicts, as we meet this week, our price cap policy continues to restrict Russian revenues while helping keep global energy markets stable. We've imposed coordinated sanctions to further diminish Russia's revenues and restrict its access to technology and material, with the United States sanctioning nearly 300 individuals and entities just this month. As Putin spends more on his senseless war and draws resources away from other productive sectors, structural weaknesses are building up in the Russian economy. But so long as Putin continues to wage war, more action is needed. The U.S. will continue to press firms and financial institutions in China and other countries to cease their support for Russia's military-industrial base, such as through supplying key inputs like optics and semiconductors. También hablamos de la capacidad industrial de China, los desequilibrios macroeconómicos de China que se agravan por el apoyo del gobierno al sector manufacturero, que produce en exceso no solo para la demanda interna, sino para lo que el mercado puede soportar. Dice Yellen que eso no es un asunto bilateral entre Estados Unidos y China. Escuchamos. We'll be focused here on China's industrial overcapacity. As I've communicated directly to my Chinese counterparts, China's macroeconomic imbalances are being aggravated by Chinese direct and indirect government support to the manufacturing sector. This is currently leading to production in some industries that significantly exceeds not only China's domestic demand, but also what the global market can bear. Without a new policy direction, including to lift Chinese demand instead of just boosting supply, this can lead to large volumes of exports at depressed prices. This is not a bilateral issue between the U.S. and China. German Chancellor Scholz. Miramos también al Banco Central Europeo. El gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, François Villeroy, ha reiterado que sigue confiando en que la inflación está retrocediendo y que por tanto se bajarán los tipos de interés en junio, al tiempo que ha afirmado que no deben sobreinterpretarse los datos publicados este jueves sobre salarios en la eurozona, que subieron un 4,69% interanual. En este sentido, Villeroy ha señalado que el BCE sigue confiando en el proceso desinflacionista, lo que aseguraba en un acto en París, declaraciones recogidas por Bloomberg.
Pendientes también de los mercados, les contamos que las acciones estadounidenses cerraron a la baja este jueves, incluso cuando un fuerte pronóstico de ingresos para Nvidia impulsó un aumento en sus acciones, pero eso fue eclipsado por datos económicos que mostraron que la inflación aún era una preocupación que podría atrasar cualquier decisión de la Reserva Federal en cuanto a recortes de tipo. Las acciones de Nvidia subieron un 9,32% para cerrar por encima de la marca de los $1.000 por acción por primera vez y ayudaron a impulsar al Nasdaq y al S&P a récord intradiarios en las primeras etapas de negociación, después de que la compañía de chips pronosticara ingresos trimestrales superiores a las estimaciones y anunciara una división de acciones. Por su parte, SpaceX de Elon Musk ha iniciado conversaciones sobre la venta de acciones existentes a un precio que podría valorar la empresa en cerca de $200.000 millones según personas familiarizadas con el asunto. SpaceX está discutiendo una oferta pública de adquisición en una transacción que permite a empleados y personas con información privilegiada como inversores vender acciones, que podría comenzar en junio, según dijeron algunas de las personas que pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial. Pendientes también de empresas españolas, les contamos que el sector energético está hoy en el punto de mira tras la información de que Saudi Aramco estaría interesada en comprar una participación minoritaria en la unidad de renovables de Repsol. Según ha informado Expansión, la compañía saudí se habría puesto en contacto con la compañía, ya que está interesada sobre todo en los activos renovables de la empresa española en Estados Unidos. Sin embargo, solo habría mostrado interés, pero el gigante saudí no ha presentado una oferta formal. Repsol Renovables, por ahora, por cierto, cuya valoración se sitúa en torno a los 6.000 millones de euros, según fuentes del mercado. Repsol ha iniciado conversaciones para vender una participación en su negocio de energías renovables tras recibir una propuesta no solicitada de un inversor y ha escogido a Santander como asesor para la venta. Con esa desinversión podría hacer caja para financiar parcialmente su plan estratégico hasta 2027. Nos cuenta, nos da todos los detalles nuestra compañera Eva Villanueva. Escuchamos. Muy buenas, la noticia de última hora que sacude a esta hora el panorama energético es sin lugar a dudas el acercamiento de Aramco por Repsol Renovables. Esta mañana la noticia gira en torno a que la petrolera saudí Aramco estaría interesada en comprar una participación minoritaria en la unidad de renovables del grupo Repsol. Según ha informado Expansión, la saudí se habría puesto en contacto con la compañía ya que está interesada sobre todo en los activos renovables de la empresa española en Estados Unidos. Sin embargo, solamente habría mostrado interés porque el gigante saudí no ha presentado una oferta formal. Repsol Renovables, por cierto, cuya valoración ronda los 6.000 millones de euros. Según fuentes del mercado, Repsol habría iniciado conversaciones ya para vender una participación en ese negocio de energías renovables a principios de mes, tras haber recibido una propuesta no solicitada de un inversor y habría escogido a Santander como asesor para la venta. Una desinversión que le serviría para hacer caja y financiar de alguna manera de forma parcial su plan estratégico hasta 2027. Recordemos, hace 2 años Repsol vendió un 25% del negocio a una unidad del banco francés Crédit Agricole y a la gestora de activos suiza Energy Infrastructure Partners por 905 millones de euros. Y terminamos hablando de Banco Sabadell. Ha advertido que la oferta pública de adquisición lanzada por BBVA les pone a múltiples incertidumbres, entre ellas posibles pérdidas de oportunidades de negocio o la salida del personal cualificado. Según se recoge en el documento de registro universal remitido a la CNMV, los ejecutivos del banco podrían abandonar la entidad en busca de otras oportunidades profesionales ante el riesgo de pérdida de su empleo en el caso de prosperar. Esta OPA también apunta al peligro a pérdidas de oportunidad de negocio como consecuencia de las limitaciones a la actuación de los organismos de administración y dirección de Banco Sabadell durante el tiempo que tarda en cerrarse la OPA. La entidad catalana señala que en este momento no es posible prever la duración del proceso de revisión regulatoria y autorización por la CNMV de la OPA, que BBVA estima entre 6 y 8 meses, ni tampoco el resultado que eventualmente, de ser aprobada, pueda tener precisamente esta OPA. Pendientes de todas las últimas horas de brindarles, como siempre, el mejor análisis, todas las claves de la última sesión de la semana, hacemos una pausa, unos minutos y enseguida comienza Ponte en Acción con Eva Villanueva.